En esta edición de Responsabilizarse, analizaremos el último de los ejes en los que se divide la RSE, políticas públicas, donde se plantea que las empresas pueden participar en la creación de políticas en beneficio de la comunidad. En nuestro segmento Profundizarse, nos acompaña el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, con quien analizaremos el rol que juega el sector privado en materia legislativa. Además, conoceremos los compromisos que no deben obviar las empresas hacia sus clientes o consumidores. Esto y más en Responsabilizarse, que inicia ya. No nos cansamos de repetir que responsabilizarse es la nueva forma de hacer negocios y lo demostraremos una vez más en esta edición. Gracias por acompañarnos, les saluda Mario Rueda y los invito a que también nos sigan en Facebook, donde aparecemos como Responsabiliza RSE. Hoy abordaremos el último eje en el que se divide la responsabilidad social empresarial, políticas públicas, que plantea que todas las compañías no deberían solamente dedicarse a hacer negocios, sino también involucrarse en la formulación y aplicación de políticas públicas que no solamente le beneficien a ellos, sino también a la sociedad. El eje de políticas públicas es una directriz que abre paso al diálogo público-privado, ya que las empresas deben identificar las necesidades relacionadas a su negocio y que impactan a la comunidad para buscar una solución en conjunto. Estamos de la opinión, las tareas que tenemos que cumplir en Nicaragua son tan fuertes y son tan, complejos, que uno solo no puede cumplirlas. Ni el gobierno solo, ni la empresa solo, ni la sociedad civil, pero en conjunto sí podemos hacerlo. Una empresa que conoce la importancia de este eje es Holcim, que trabaja de la mano con las autoridades locales y movimientos sociales de las comunidades donde opera, como Nagarote. En la debida diligencia nosotros procuramos identificar cualquier tipo de impacto y a grupos de interés que podrían mitigar esos impactos que generan nuestras operaciones. Y por tanto, obviamente, las municipalidades son el primer punto local de contacto con el cual establecemos relación y cooperación. Pero obviamente no es nada más el único actor local que nos interesa. Como dije antes, tenemos relación con organizaciones de la sociedad civil. La efectividad de trabajar de la mano con los sectores políticos para esta compañía se puso a prueba el 10 de abril del año 2014. Como recordaremos, hace un poco más ya de un año, el desastre que ocurrió con el sismo en esa ciudad también nos permitió inmediatamente al día siguiente del sismo llevar la ayuda que la reconstrucción de Nagarote requería. Y eso lo hicimos de manera compartida con el gobierno central y el gobierno local. Más de 1 millón de córdobas en materiales de construcción entregó esta empresa tras ese desastre que puso a prueba la efectividad de trabajar en coordinación empresa-gobierno. En materia legislativa, las empresas también deben jugar un papel determinante, especialmente en acciones que beneficien a los pequeños negocios, que en Nicaragua son más de 600,000. Las leyes que más han apoyado en el sector nuestro es la ley de concertación tributaria, donde se juntó todo aquel grupo de leyes de que estaban dispersas para el desarrollo del sector PYME y se juntó en una sola. Estamos hablando también de la ley de sociedades de garantía recíproca, que es una ley sencilla. Eso significa que varias pymes nos juntamos, cada quien aporta conforme tiene su capacidad económica, entonces entre todos formamos un fondo. Las pymes muchas veces no accedemos a las compras del Estado, a las compras de las alcaldías, porque no tenemos las garantías necesarias. Otra ley importante es la ley 223, que aunque no fue hecha en estos periodos, pero que está vigente, que es la ley de protección al sector cuero calzado. El trabajo conjunto de los sectores público-privado, además de leyes, se ve reflejado en acuerdos como el alcanzado entre el sector PYME con el gobierno para proveer en 2016 de 110,000 paquetes escolares que se entregan a estudiantes de escasos recursos, que además del impacto social beneficiaría a los pequeños negocios nacionales del sector textil, cuero calzado, muebles y metalurgia. Le expresamos al asesor presidencial de que hay un problema grave, que por ejemplo, si el zapato lo van a necesitar en febrero, te lo piden en enero. Entonces, es casualmente la temporada más alta
tenemos los sectores y no podemos acceder por el tiempo. Entonces ahora le proponemos que comenzaríamos en junio a fabricar el paquete escolar para entregarlo a finales de enero. El gobierno, gracias a Dios, tiene la voluntad política de apoyar a estos sectores. Estos logros se debe al diálogo permanente que mantiene el gobierno y el sector privado, que fue institucionalizado en la última reforma a la Constitución. La gente, vos no le puedes venir a hablar de política a la población cuando tiene trabajo. Entonces, esa asociación público-privado ha hecho que Nicaragua se gane un lugar a nivel mundial, porque ahora lo ponen de ejemplo. En la última cumbre, el presidente de la República fue con el presidente del COSEP. Entonces nos hemos dado cuenta a través de otras organizaciones afines a nosotros en Centroamérica que ya todos los representantes del sector privado están viendo a su presidente que los lleven a esas cumbres. Cabe recalcar que las empresas que practican la responsabilidad social empresarial al momento de participar en la aprobación de leyes y formulación de políticas públicas deben ser transparentes y no caer en actos de corrupción donde se busque el beneficio propio, según lo plantea el tema de anticorrupción de la ISO 26000. La Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial aspira a que la labor de las empresas no se limite a la consulta. En el futuro me imagino también que una organización como UNIRSE, que representa, digamos, el tema de la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible, puede ser un agente que hace sus propuestas para la formulación de leyes y políticas en este sentido. Una de esas propuestas que está planteando UNIRSE es la creación de un Plan Nacional de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Eso no es nuestro invento de UNIRSE, sino eso es el resultado de una reunión de los jefes de los gobiernos de la Unión Europea y del CELAC que ellos han hecho en enero de 2013 en Santiago de Chile. Y allá se propuso, entre otros, hacer planes de responsabilidad social y de desarrollo sostenible en todos los países de América Latina y del Caribe. Estos planes están basados en el modelo de responsabilidades compartidas, donde el Estado formula planes a largo plazo y los diversos sectores, llámese empresa, sociedad civil o gobierno, adoptan medidas acordes para alcanzar las metas propuestas en áreas como medio ambiente, economía, desarrollo social, acceso a nuevas tecnologías y eliminación de las desigualdades sociales. Actualmente, solo Chile tiene un plan de este tipo en toda Latinoamérica. La alianza público-privada existente entre el COSEP y el gobierno ha permitido que el sector privado tenga representantes en diversas comisiones e instituciones para poder ser consultados cuando se formule alguna ley que pudiese afectar a este sector. Sin embargo, existen muchos detalles que hay que conocer y se los presentaremos al regresar de este corte comercial. No cambie de canal porque al regresar tendremos al presidente del COSEP, José Adán Aguerri, quien nos cuenta sobre la gestión del sector privado en materia legislativa. Solo aquí en Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. Ya como le anunciábamos antes de irnos al corte comercial, seguiremos hablando sobre el eje de políticas públicas y qué voz más autorizada para hablar sobre este tema que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, José Adán. Gracias por la oportunidad. Uno de los puntos que plantea este eje de políticas públicas es precisamente la formulación de leyes y políticas que no solamente vengan a beneficiar a las compañías, sino también a la sociedad en general. Pero antes queremos hacer un retroceso en el cassette. ¿Cómo era la relación entre la empresa privada y el gobierno hace años atrás, antes de que se entablara este diálogo público-privado que actualmente existe en nuestro país? Gracias por la oportunidad de nuevo. Yo utilizo mucho una frase. Hace 10 años que empezamos en la gremialidad y que empezamos a ser asiduos, ya hacíamos presencia permanente dentro de las organizaciones gremiales, dentro de la Cámara de Comercio, dentro del Consejo Superior de la Empresa Privada. Nosotros decíamos que los gremios en aquel entonces éramos socialmente activos
Y yo utilizo esa frase para referirme a que los gremios lo que hacíamos era sentarnos todas las semanas, compartir, filosofar, decir que íbamos a mejorar el país, y la realidad es que hacíamos poco. Y lo que hemos hecho en estos 10 años últimos es convertirnos en gremios activos socialmente. Es decir, decidimos que no tenían que seguir tomando otros las decisiones por nosotros, y esto fue lo que inició un proceso de cambio. En el año 2005 empezamos a trabajar directamente, llegando a la Asamblea Nacional, poniendo nuestras primeras posiciones alrededor de leyes que estaban decidiendo los políticos y que ni siquiera estaban tomando en cuenta a los afectados. En este caso, leyes económicas que tenían que ver con las empresas. Entonces, sin que fuéramos invitados, inició este proceso. Un proceso que nos llevó a decir, un momento, nosotros no hemos dado un cheque en blanco cuando les dimos el voto a ustedes los políticos, y tenemos cosas que decir sobre este tipo de decisiones. Y estos 10 años han convertido este esquema en un esquema donde ya no es que no somos invitados, sino que ahora no solo somos invitados, sino que somos parte de la toma de decisiones, y esto ha tenido un importante beneficio para el país. ¿Qué tan efectivo ha sido este diálogo público-privado? ¿Qué tipo de leyes se han aprobado en conjunto y que han contado con el visto bueno del sector privado? Fíjate que en el año 2005, en el año 2006, cuando existía una situación donde estaba prácticamente el gobierno del presidente Bolaños sin ningún tipo de respaldo en la Asamblea Nacional, nosotros fuimos los que logramos que se aprobara por primera vez una ley de consenso, en ese entonces en media crisis política, que fue la ley de mediación y arbitraje. Esta fue la primera ley que nosotros logramos trabajar. Desde ese entonces para acá llevamos más de 95 leyes que han estado trabajadas de consenso. Y lo que es importante de esto es que han sido trabajadas no como COSEP, sino COSEP como un mediador entre los diferentes sectores empresariales en cada una de las leyes que tienen que ver con los sectores de manera específica. Y lo que esto ha reflejado es que estas 95 leyes o más de 95 leyes aprobadas nos ha permitido tener resultados concretos. Nosotros hemos visto primero que el tema confianza ha sido el beneficiario de este proceso, de este aseguramiento de clima de negocio. Nosotros en el año 2008 teníamos en las encuestas que se hacen a las empresas, el clima de negocios era visto de manera negativa en -80. En la última encuesta que saca FUNIDE, estamos hablando de que el clima de negocios hoy está entre un +40, un +50. Entonces, has logrado traducir en este periodo de tiempo un clima negativo a un clima positivo en un orden de 130 puntos. ¿Esto qué ha significado? Esto lo que ha significado es que hoy tenemos el mayor crecimiento de la región. Esto ha significado que hemos aumentado 5 veces las inversiones en las exportaciones del país. Hemos aumentado 6 veces la inversión extranjera en el país. Esto ha significado que tenemos 3 acuerdos multianuales de salario mínimo en zona franca. Esto ha significado que hemos logrado participar en 6 negociaciones de tratados de libre comercio, incluyendo obviamente un nuevo proceso, que es el proceso con Corea, que va a ser un nuevo tratado regional Centroamérica-Corea, que ya estamos siendo parte de este proceso. Entonces, todo esto se ha traducido en ese tipo de resultados, y al final lo que la gente quiere es empleo. Ahora, sabemos de que la formulación de este tipo de leyes muchas veces no solamente beneficia a la empresa privada como tal, que es lo que mencionábamos, y ahorita está en contexto esto de la ley de banda ancha que se está criticando porque podría ser como un tipo de regulación para el uso del Internet en nuestro país. Cuéntenos el impacto que tiene a nivel social el tipo de formulaciones de leyes que ustedes han trabajado en consenso con el gobierno. Cuando hacemos este esfuerzo, el COSEP, las cámaras que pertenecen al COSEP, las empresas que son miembros de las cámaras que pertenecen al COSEP, no lo hacemos únicamente pensando en la empresa, no lo hacemos pensando en el gremio. Al final, cuando vos vas creando el marco jurídico para hacer que la inversión sea atractiva, no es un marco que dice, si vos sos socio de COSEP, entonces tenés este beneficio, si vos sos socio de la Cámara de Comercio, tenés este beneficio. Este es un marco que es para todas las empresas en general.
Y esto lo que te permite entonces es la promoción de la inversión, que al final, en relación a la sociedad, lo importante es generar empleo. Ahora, por el otro lado, esto también se ha desarrollado a la par de un proceso de involucramiento directo de las empresas con la comunidad. Entonces, hoy más que nunca, las empresas participan de manera directa en la mejora de la vida en las comunidades donde están. En este sentido, la ley que vos mencionabas es una ley que lo que podría provocar es que en vez de seguir vendiendo a Nicaragua como un lugar que atrae inversión, y uno de estos ejes que hemos logrado atraer son los call centers, que son los servicios de tercerización, donde hoy vos tenés a estas empresas dándole trabajo a un montón de jóvenes que hablan inglés. Con este tipo de ley que se está, o este anteproyecto de ley, pondría en peligro este tipo de inversiones. Es decir, le quitaría ese ímpetu a este sector, y lo que estarías es poniendo en manos del Estado el control del Internet, y esto obviamente no va en la línea de lo que hemos nosotros venido impulsando en todos estos años. Ahora, hemos visto también, ya para ir finalizando, un tema muy repetitivo principalmente entre los sectores políticos de oposición, y es que se critica ahora este rol protagónico que está teniendo el sector privado en el área política al momento de ser consultado, al momento de incidir en un cambio en las leyes del país, porque consideran de que están haciendo política. ¿Hasta qué punto sí tiene la empresa privada el límite para inmiscuirse, por ejemplo, en temas legislativos, en temas políticos, y ya lo que es realmente algo partidario, por ejemplo? Dos comentarios al respecto. Uno, te lo mencionaba al principio. Yo como ciudadano, yo como empresario, cuando voy a votar en las elecciones, yo no le estoy dando un cheque en blanco a ese diputado, a ese alcalde, a ese funcionario público. Ellos no van a saber mejor que yo qué necesita mi empresa. En este sentido, no van a saber mejor que nosotros, en las empresas, los diputados, si una ley que está supuesta a mejorar la realidad económica de un sector no es ni siquiera consultada con el sector. Entonces, en primer lugar, esta es una situación donde nosotros no damos cheque en blanco. En segundo lugar, lo que está pasando en el mundo hoy es todo lo contrario de ese tipo de crítica. Hoy tenemos que el mundo entero, el mundo político, el mundo multilateral, de los organismos multilaterales, sabe que de la única manera que los países van a crecer es a través de alianzas público-privadas. Ni el Estado puede solo, ni las empresas podemos solo. Y aquí hay una canalización de esfuerzos que lo que están permitiendo es no solo que las empresas estemos participando, sino que la academia empiece a participar, que la misma sociedad civil empiece a participar, y esto es lo que va a darle fortaleza a los procesos de crecimiento. Ok, perfecto. Muchas gracias, don José Adán Aguirre, por habernos acompañado y hablar sobre este rol protagónico que está teniendo ahora el sector privado de nuestro país para la creación, la formulación y aplicación de nuevas leyes y políticas que no solamente, ya lo mencionaban, benefician a las compañías, sino que también a la sociedad en general. Un breve corte comercial y ya regresamos. En solo minutos te contamos cómo debería ser la atención de las empresas hacia sus clientes cuando tienen alguna queja sobre los productos o servicios que ofrecen. No se lo puede perder al regresar del corte en Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. Estamos de regreso y esta vez hablaremos sobre la materia de consumidores y cómo debería ser el comportamiento de las empresas hacia sus clientes y consumidores. En 1985, la Asamblea General de la ONU aprobó las directrices para la defensa del consumidor, que constituyen el documento internacional más importante que vela por los derechos de los consumidores y usuarios. En 1999, esto se amplió para nuevas disposiciones sobre consumos sostenibles, que además hacen un llamado a los gobiernos y empresas para que protejan a los consumidores de los peligros para su salud y seguridad. Conoceremos la opinión de expertos sobre este tema que nos contarán cómo pueden aplicar las empresas estos principios universales planteados con la ONU en sus negocios.
Las normas internacionales relacionadas a la responsabilidad social empresarial dedican un capítulo completo a los asuntos relacionados a los consumidores, que se dividen en 7 necesidades legítimas que se les debe suplir a los clientes, como seguridad en los productos para que no causen daños a la salud o al medio ambiente, estar informados para escoger lo que realmente supla sus necesidades, capacidad para elegir entre una amplia gama de productos sin monopolios, ser escuchados en sus demandas a través de organizaciones de defensa del consumidor, ser recompensados de forma justa cuando exista insatisfacción, así como educación para un consumo responsable y un ambiente saludable para las generaciones futuras. Estos dos últimos están cercanamente relacionados al eje de medio ambiente de la RSE, ya que muchas empresas aún instan al consumo irracional entre sus clientes. Nos hemos dado cuenta, y toda la comunidad internacional sabe hoy, que los recursos que la Tierra tiene no son inagotables. Entonces, la promoción de un consumo racional y responsable forma parte de la nueva visión, ¿verdad?, de la manera de hacer negocios que los organismos internacionales y especialmente Naciones Unidas promueven. Consumismo retrógrado es aquel consumismo que se le conoce a las personas de las cuales adquieren bienes o servicios y de las cuales están comprando sin pensar en la información que se le está vertiendo por parte de las empresas. Aparte de que no es regulada, también tiene el modelo de la recepción de la información no es analizada. Y viene el modelo, como te planteaba, de un eje de educación, de la cual por parte de las empresas y por parte del consumidor debería de llevarse a cabo. Una muestra palpable es lo que ocurre con los medicamentos. Grandes y medianas corporaciones farmacéuticas, a través de sus anuncios, incitan a la automedicación, una práctica irresponsable hacia sus consumidores. Promover la automedicación es inadecuado, es decir, eso que hacen algunas empresas de promover la automedicación, simplemente tómese esta pastillita, que eso le va a resolver cualquier tipo de problema, eso está muy mal, como también está mal no proveer información suficiente de acuerdo con las normas internacionales en materia, por ejemplo, de medicamentos, ¿verdad? Aunque en cada país existen leyes relacionadas a la defensa de los derechos del usuario, en ocasiones resultan poco efectivas, y es así como surgen organizaciones sociales que se dedican a la defensa del consumidor. La RSE respalda la creación de estas instituciones que tienen por objetivo garantizar el trato justo a usuarios y consumidores. Es importante estos espacios porque permite, uno, el desahogo del usuario, segundo, eliminar el consumidor polizonte, como se le conoce, que es aquel consumidor que se queja de todo pero no actúa, y también eliminar aquel consumidor que es estrictamente pasivo, el consumidor que no reclama ni por medio litro de leche que salió vencido. Según Juan Carlos López, director del Centro Jurídico Social Ayuda al Consumidor, todas las organizaciones deberían promover 4 acciones como gestión de reclamos, análisis de la publicidad, educación al consumidor y activismo social. Sin embargo, en países como Nicaragua, estas organizaciones enfrentan serios problemas para autosostenerse, lo que limita sus operaciones. La acción que más realizan es la gestión de reclamos, pero existe un gran problema. Las empresas y las leyes del país no están alineadas para dar una respuesta favorable a los usuarios. La compensación está cuando existe indemnización o resarcimiento adicional al usuario, y el sistema jurídico de nuestro país no lo contempla, porque obviamente las empresas no están invocadas ni inclusive en el principio de retractarse de una compra. El modelo de retractación de una compra no lo tenemos hoy en día, salvo en las compras que lo hacemos vía electrónicas o vía online. Entonces, ¿qué deberían hacer las empresas que practican la responsabilidad social empresarial con los reclamos? Todas las empresas deben de tener, de cierto tamaño hacia arriba, un procedimiento de reclamación claramente establecido. Primera cuestión. Es decir, el procedimiento de reclamación del consumidor no puede ser una cosa rara. No puede ser posible que alguien llegue a hacer una reclamación y los empleados de una compañía no sepan qué hacer. Luego los empleados de la compañía tienen que estar entrenados para poder dar curso, para poder darle trámite a un procedimiento de reclamación. Tiene que ser una cosa normal, una cosa que todo el mundo entiende qué se debe hacer y cómo se debe manejar. Y lo otro que me parece que es importante es que los mecanismos de solución de reclamaciones que las empresas deben tener a disposición tienen que ser satisfactorias para los clientes. O sea, tenés que ser capaz de ofrecer lo que vos esperarías, ¿verdad?, como proveedor si fueras un consumidor.
Las empresas deben tener un enfoque precautorio en sus operaciones y eso incluye la relación con sus consumidores o usuarios, porque el peor resultado que se puede obtener es una mala imagen para la empresa y sus productos. De nada sirve que yo le dé a usted una compensación si usted ha perdido la confianza, ¿verdad?, en mi marca, si usted ha perdido la confianza en mi empresa, si usted ha perdido la confianza en mi establecimiento y la opinión que usted va a generar en el mercado es una opinión adversa a la calidad de mis productos o servicios. La actual Ley de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras entró en vigencia en septiembre del 2013, aunque hay algunos juristas que afirman de que este instrumento legal no garantiza el 100% de los derechos que tiene todo usuario o consumidor. Pero recuerde que la responsabilidad social empresarial es ir más allá de las leyes, así que usted tiene un gran compromiso con sus clientes para ganarse la fidelidad de ellos. Llegamos al final de esta edición de Responsabilizarse, pero recuerde que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Nos vemos en una próxima edición.